muy buenas. Hoy en el primer video tutorial de Power BI que vamos a ver, vamos a empezar por importar o recuperar datos desde un fichero Excel o un TXT, que serán uno de los formatos que seguramente más utilicéis, aunque también permite la posibilidad Power BI de importar datos de infinidad de orígenes. Lo podéis consultar todos dentro de la opción de obtener datos. Aquí nos aparecen unos cuantos que son los más comunes, pero si pinchamos en la función de más podréis ver que hay muchísimos orígenes de datos con los que poder trabajar. Como podéis ver, hay aquí muchísimos. Vamos a empezar por el fichero Excel. Vale. Seleccionamos el fichero Excel, conecta con el origen de datos y ahora nos mostrará una ventana donde poder cargar o transformar los datos que vamos a leer. ¿Veis? Aquí nos aparece ya la pantalla del Excel que hemos importado con las diferentes hojas que pueda tener el libro. En este caso yo tengo los datos en la hoja 1. Al pinchar nos muestra un resumen de las 200 primeras líneas, en este caso hay menos, pero podríais ver los datos que va a importar. Pues podríamos hacer directamente clic en cargar y nos volcaría los datos, o podemos pinchar en transformar datos por si queremos manipular alguno antes de realizar la carga, aunque a posteriori se podría también realizar esos cambios. Pues aquí podemos ver que vuelve automáticamente, nos muestra los IDs y él automáticamente también tipifica el tipo de campo que he importado. Sabe si es de texto, si es numérico, etc. Vamos a pinchar sobre cerrar y aplicar directamente y ahora realizará la carga de datos. Una vez realizada la carga, ya en la parte de la derecha nos aparecen los datos de la hoja con los diferentes campos de columna que tenemos. Si pinchamos en la parte de datos, podemos ver cómo él automáticamente ya nos muestra la información y ha interpretado que la primera línea es la cabecera. Lo hace automáticamente. Eso es la opción que hemos visto. Si en algún momento no lo hiciese correctamente, en la parte que hemos visto antes de transformar datos podríamos indicar que la primera fila es la cabecera. ¿Vale? También pinchando botón derecho, editar consulta, podríamos acceder también a la pantalla de transformar datos. No es necesario hacerlo la primera vez. Y la opción que os indicaba es esta: usar la primera fila como encabezado. Bien, pues con esto ya habríamos realizado la importación de datos desde un fichero Excel y ya podríamos trabajar con ellos, por ejemplo, pues arrastrando el ID, arrastrando por ejemplo el vendedor, y ya deberíamos ir jugando pues con el objeto visual que más nos interese para ver si los datos que nos interesan son los importes, si es una gráfica, si es una tabla. ¿Vale? Estos objetos visuales los veremos en futuros cursos. Vamos ahora a realizar la importación de un fichero TXT. Veréis que es muy similar. En la misma opción de obtener datos seleccionamos texto CSV. Recordad que si aquí no aparece
el tipo de origen que necesitáis, tenéis la opción más y podéis acceder a ese origen de datos desde esta pantalla. Y aquí podríamos llegar a buscar lo que queramos. Conectamos, nos sale el asistente de Windows para abrir el documento, seleccionamos el fichero que queremos importar y nos volverá a mostrar el mismo asistente. Tened en cuenta que aquí nos aparece el tipo de archivo que lo tipifica como europeo occidental, pero si lo necesitamos por tema de caracteres y demás, podemos usar el UTF-8. Y muy importante el delimitado de cómo están separados los campos dentro del propio fichero. En este caso es punto y coma. Si le damos a cargar, nos aparecerá también aquí a la derecha otra tabla con el nombre del fichero y su contenido. Si lo arrastramos, pues podemos ver el contenido del fichero y automáticamente cuando Power BI detecta que son campos numéricos, pues al final de los objetos, muchas veces de tablas, él hace ya una suma de esos valores. Hay veces que no es lo más recomendable, pero como digo, lo veremos en otros cursos. De momento, la importación de ficheros. Hasta aquí el tutorial de hoy y gracias por visitarnos. Hasta luego.